Estoy seguro de que me considerarán muy afortunado por haber encontrado caballeros de mente tan noble y generosa y de tan excelente criterio, que han atendido a mis razonamientos y abandonado ese anticuado modo de construir sin ninguna gracia ni belleza en absoluto. Andrea Palladio, considerado como el arquitecto de arquitectos, nació en la entonces República de Venecia, concretamente en Padua, hacia el año 1508. Fue el autor del tratado Los 4 libros de la arquitectura. El libro se centra en las técnicas y el buen gusto que Palladio obtuvo de sus estudios teóricos y prácticos. El tratado tiene varios objetivos, entre ellos el de la racionalización de la producción arquitectónica y demostrar supremacía de los antiguos romanos en la construcción. El tratado se subdivide en 4 grandes volúmenes llamados libros. Comenzaremos primero hablando del libro 1, que trata de la caja de herramientas del arquitecto. Elección de materiales, normas de proporción, elementos arquitectónicos y la forma de organizar estos elementos y de unirlos. Su primer libro nos adentra a lo que debemos considerar al momento de comenzar un edificio, tales como que debemos prestar gran atención en cada una de las partes en planta y alzado. También nos habla de que cualquier edificio debe constar de 3 fundamentos básicos, que son la utilidad o comodidad, la firmeza y la hermosura. De la madera. Según Vitruvio, la madera se debe cortar en otoño y durante el invierno, porque los árboles recobran entonces por las raíces el vigor y solidez que se les habían esparcido en la primavera, y estiven hojas y frutos. Se cortarán en luna menguante, porque carecen de humos que corrompe a la madera. Los árboles se deben degollar hasta la mitad del corazón, y dejarlos así hasta que se sequen, para que vaya destilando el humor que suele corromperlos, y después de cortadas no les debe dar mucho el sol, ni vientos impetuosos ni lluvias continuas. No se deben conducir durante el rocío de la mañana, sino después de mediodía. Tampoco se labrarán las piezas mojadas al rocío, ni sobradamente áridas y secas, pues lo primero las corrompe brevemente, y lo segundo hace que salga una labor muy fea. Existen 2 tipos de piedra, las que son por naturaleza, que salen de las canteras y sirven para la cal o construir paredes, y las que son por industria humana, tales como los ladrillos. Existen 3 tipos de arena, de mina, de río y de mar. La mejor es la de mina, y de esta suele hallarse negra, blanca, roja o carbuncio, el cual es cierta tierra que hay en Toscana, tostada por fuegos subterráneos. La peor tierra de mina es la blanca. La arena mejor de río es la que se recoge junto a las rocas debajo del agua, ya que son las más limpias. Y la peor de las arenas es la de mar. Ella debe preferirse la que negree y esté más vecina a alguna laguna de agua. La de mar es menos apta para sufrir peso. La piedra para cal se saca de los montes o se recoge de los ríos. Toda piedra de monte es buena para cal como esté seca, sea frágil y no contenga otra materia que consumida por el fuego minore su volumen. Así será mejor cal de la piedra durísima, compacta y blanca, y que después de cocida pierda solo la tercera parte del peso que la piedra tenía antes. De la piedra para cal la mejor es sacada de las canteras, que no la muerta recogida de los campos o montes. Mejor de las canteras sombrías y húmedas que de las áridas. Y finalmente, mejor la piedra blanca que la morena. Las piedras recogidas de los ríos torrentes, o sea, aguijar rodados, hacen buena cal, que da una labor blanca y limpia y es excelente para lo que son los revocos. De los metales encontramos 3 tipos: hierro, plomo y cobre. El hierro es para hacer clavos, quicios, cerrojos para las puertas, para construir las puertas mismas, las rejas y las infinita cantidad de cosas. Se purifica con fuego, se liquida de modo que puede fundirse después de purificado, y frío se caldea, se ablanda, se extiende y se deja reducir del martillo. El plomo sirve para cubrir los palacios magníficos, los templos, las torres y otros edificios públicos, para construir cañerías de las fuentes, para emplomar quicios
verjas, rejas. Tiene 3 especies: blanco, negro y mixto. El plomo blanco es más perfecto y estimado que el negro. El plomo se saca en masa grandes, que se hallan ya limpias. Todo el plomo se funde fácilmente con el fuego, aunque no sea mucho, puestos en hornos muy ardientes. El cobre sirve algunas veces para cubrir los edificios públicos. Asimismo, se hacen de cobre las grapas que refieren unidos los sillares. El cobre se caldea como el hierro, se derrite y se funde, pero puestos en hornos muy activos no pueden sufrir la violencia del mucho fuego y se consume totalmente. Aunque es duro, como maleable, cede al martillo y se reduce y dilata hasta tensísimas hojas. Llámense fundamentos o cimientos la base de un edificio, esto es, aquella porción de sus paredes que está dentro de tierra y sostiene la fábrica puesta encima. Se debe mirar si el terreno sobre que se ha de construir es sólido y firme, o bien es arena, lastre, tierra echadiza, blanda o paludosa. Si el terreno es sólido y firme, se cavan allí las zanjas hasta la profundidad que tenga por bastante el arquitecto juicioso, según la calidad del suelo y la del edificio. Esta profundidad suele ser la 6ª parte de la elevación de la fábrica, en caso de no hacer bodegas o sótanos. Para conocer la solidez de la tierra, servirá la excavación de pozos, cisternas y otros hoyos o fosas, o también le indicarán en qué parte de las plantas hay nacidas, si son de las que suele criarse un terreno duro. Cimientos. Estos deben ser dobles anchos que las paredes que se les sobreponen. Debemos atender la calidad del terreno y magnitud del edificio, haciéndolas todavía más anchas que en terreno movedizo y flojo. En cuanto a los fundamentos, el suelo de la zanja debe quedar igual, a fin de que el peso gravite igualmente por todo y no se llenen las paredes más oprimidas en otras partes que otras. Los fundamentos se construyen en escarpa, esto es, se van estrechando insensiblemente al paso que van subiendo. De las paredes podemos encontrar de ladrillo, mampostería, hechas inciertamente, cuadrada y henchidura. Los antiguos primero se basaban en las piedras los lechos y sobrelechos, dejando sin pulir las caras, y así las sentaban en sus lugares, por lo cual, como todos sus ángulos estaban todavía groseros y sin afinar, podían manejarlas más y mejor hasta que uniesen exactamente, sin peligro de lastimarlas en los ángulos como sucede, pues si hubiese antes labrado y pulido todos los lados y caras, hubieran los ángulos quedado muy débiles y expuestos a romperse, singularmente los agudos y rectos. Construían pues así a la rústica sus edificios y después iban acabando de pulimentar las piedras en su lugar. Cuanto más van subiendo las paredes, tanto más deben disminuirse, así que están afuera de tierra. Será la mitad más delgada que los fundamentos, y las del segundo alto medio ladrillo más delgada que las del primero, y así sucesivamente hasta el tejado. El centro de las paredes superiores deben caer siempre a plomo sobre el de las inferiores, de manera que toda la pared tenga forma piramidal. Pero si se quisiese que la superficie de la pared esté perpendicular de arriba a abajo, deberá hacer esto en cara interna, pues la trabazón de los latos o enmaderamiento, los arcos y demás sustentantes de la fábrica no dejarán que la pared caiga o se desplome. Existen 5 tipos de órdenes que los antiguos usaron para las columnas, y son el estilo toscano, dórico, jónico, corintio y compuesto respectivamente. Las columnas de cualquier orden deben ser más delgadas de arriba que de abajo y tener un poco de hinchazón en el medio. En esta disminución se debe observar que cuanto más largas sean las columnas, tanto menos se disminuye, puesto que la altura misma hace el efecto de disminución con la distancia. El orden toscano es el más simple de todos los órdenes de arquitectura, pues conserva la antigüedad primitiva y carece de todos los ornatos que hacen a los otros apreciables y bellos.
Tuvo principio en Toscana, parte nobilísima de Italia, cuyo nombre todavía conserva. El orden dórico tomó principio y nombre de los dorios, pueblo de Grecia que habitaron en Asia. Los intercolumnios diástilos, su altura con basa y capitel será 10 y 7, módulos y 1/3. Orden: el módulo es el semidiámetro de la columna, dividido en 30 minutos, a diferencia de otros órdenes que el módulo en todo el diámetro es dividido en 60 minutos. Este orden no tiene basa propia, de modo que en muchos edificios antiguos se ven las columnas sin basa. El orden jónico tuvo su origen en la Jonia, provincia de Asia, y se lee que de este orden fue construido en Éfeso, el templo de Diana. Las columnas con capitel y basa son altas y 9 gruesas, de su imoscapo, esto es, 9 módulos. Esta es la más útil y bella proporción de intercolumnios, a que Vitruvio llama estilo. Cuando hay arcos, los manchones serán anchos 1/3 del vano, y la altura de los arcos en toda su luz será 2 cuadrados de la anchura. En Corintio, nobilísima ciudad del Peloponeso, se inventó el orden corintio. Está más adornado y es más esbelto que los antedichos. Las columnas son semejantes a las jónicas y su altura, incluso capitel y basa, es de 9 módulos y medio. El arquitrabe, friso y cornisa juntos será la quinta parte de la longitud de las columnas. El orden compuesto, llamado también latino por haber sido invendido de los antiguos romanos, tiene tal nombre por participar de los 2 órdenes arriba dichos, y el más arreglado y hermoso es el que se compone del jónico y corintio. Las columnas deben ser altas, 10 módulos. En las columnas simples los intercolumnios son de 1 diámetro y medio, a cuya distribución de columnas Vitruvio la llama pignostilos. Los pedestales que pueden darse a cada orden, pero parece que los antiguos no tuvieran la advertencia de hacer pedestales mayor altura a unos órdenes que otros. Sin embargo, de que este miembro aumenta mucho la majestad y adorno, quedándose hace con relación y proporción a las otras partes. Todos los pedestales antiguos vemos observado el hacer su basa noble alta que su cimacio. Habiendo ya descrito los 5 órdenes de la arquitectura, enseñando cómo deben ejecutarse y aún diseñado los perfiles de cada una de sus partes según lo usaron los antiguos, no me parece fuera de propósito advertir aquí a los lectores muchos abusos, que introducidos por los bárbaros a fin que los profesores de esta arte no lo admitan en su edificio y los descubran a los ajenos los arquitectos antiguos que comenzaron a hacer de piedra los edificios que antes eran de madera. Establecieron que las columnas fuesen en el sumoscapo más delgada que en su pie, tomando ejemplo de los árboles, que todos son más delgados arriba que abajo. Suelen ordinariamente hacerse lonjas o atrios en las fachadas y pósticas de las casas. Si no ha de haber más de un atrio, se sitúa en el medio, si 2, 1 a cada lado. Son de mucha comodidad para pasear, comer y otros deportes. Hacemos ya mayormente hablando, si no se harán menos anchas de 10 pies, ni más de 20. Además, todas las casas bien ordenadas tienen en su medio y en su hermosa fachada algunos lugares a que corresponde y abocan las piezas. Pavimentos y sófitos de los altos. Los pavimentos se suelen hacer o de terrado como se usan en Venecia, o de ladrillo o de losa. Son excelentes los terrados hechos de teja o ladrillo machacado. Sofito de los altos. Los sofitos, que son la faz de los latos, también se labran de varias maneras, y muchos gustan de tenerlos de maderas hermosas y bien laboreados. Con esto se ha de advertir que las vigas deben entre sí distar 1 grueso y 1 medio de viga, pues así salen los sófitos agradables al ojo. Los aposentos se construyen bóveda o de enmaderamiento. Si son de enmaderamiento, la altura desde el piso al sófito del suelo superior será tanta como la anchura del aposento.
El cuarto segundo será una sexta parte más bajo de techo que el principal. Si los aposentos fueran a bóveda, la elevación de la bóveda en las piezas cuadradas z un tercio más que la anchura. Pero en las cuadrilongas es preciso que la longitud y la latitud se saque la altura proporcionada con ambas. Las diferentes especies o clases de bóveda son las que se presentan a continuación. No podemos dar regla cierta y determinada acerca de las alturas y anchuras de las puertas principales de los edificios, ni de las puertas y ventanas de los aposentos y demás piezas. Así, para construir las primeras, debe el arquitecto acomodarse a la magnitud de la fábrica. Los antiguos acostumbraban a hacer sus puertas menos anchas de arriba que de abajo, acaso para más fortaleza, como vemos en un templo. Los claros de las ventanas deben ser iguales en tomar luz, y no estar más distantes o próximas entre sí que lo que la necesidad exija. Por lo tanto, deben de tener atención a la magnitud de los aposentos, que deben alumbrarse por ellas, necesitando más luz la pieza grande que la pequeña. Los ornatos de las puertas principales de los edificios se puede fácilmente deducir de lo que nos enseña Vitruvio, añadiendo aquel tanto que en este lugar dice y demuestra arriba en los 5 órdenes. Los ornatos que se dan a la puerta y ventana son el arquitrabe, friso y cornisa. Los antiguos acostumbraban calentar las viviendas en esta forma. Hacían chimeneas en medio con columnas o modillones que sostienen los arquitrabes, encima de los cuales sentaba la campana de la chimenea por donde salía el humo. Nosotros las hacemos en el macizo de las paredes y sacamos sus cañones por encima del tejado para que salga el humo. En esto debemos advertir que los cañones no sean muy anchos ni muy angostos, porque si son anchos, vagando el aire por ellos, revocará el humo hacia abajo, sin dejarlo salir fuera libremente, y en los demasiados angostos, no teniendo el humo salido holgada y libre, se atascará y retrocederá hacia abajo. Buscará el lugar más acomodado, cuidando de que no se hagan estorbo mutuamente las escaleras y las piezas. Las escaleras necesitan 3 entradas. La primera es la puerta, la segunda son las ventanas que deben alumbrarla y la tercera abertura es la que se da entrada al cuarto de arriba. Este debe conducirnos a recibimientos espaciosos y bien adornados. Los escalones o peldaños no se deben hacer más altos que 6 pulgadas, y aun si fueran algo más bajo, las escaleras se hacen rectas o de caracol. Las escaleras de caracol se construyen ya redondas, ya elípticas, unas veces con pilar en el centro y otras veces huecas. A continuación, una imagen de las escaleras. Cubiertos y tejados. El cubierto, el cual abrazaba todas las partes inferiores del edificio y cargando su peso igualmente sobre las paredes, viene a ser como un vínculo de toda la obra y de protege de las aguas, de las nieves, soles y humedades de la noche. Los tejados son conducidos por tubos de las paredes. Estos canales deben llevar sobre su pie y medio de la pared, la cual, además de tenerlas aseguradas, defenderá el moderaje del cubrimiento de las aguas que pudiesen perjudicarle. Hablaremos del segundo libro de Andrea Palladio, dedicado a la arquitectura doméstica, esto es, a las casas entre las que Palladio incluyó tanto viviendas nuevas, urbanas y de campo, es decir, palacios y villas como griegas y romanas, al igual que menciona diversas consideraciones sobre ciertas estancias y la ubicación de estas, así como su función. Este libro se centra en la importancia de la casa en la arquitectura, otorgándole un papel primordial antes ocupado por el templo y otro tipo de edificaciones. Algunos de sus capítulos mencionan las características de las casas privadas de los griegos y de los romanos. Incluso en este libro está dedicado un capítulo a las salas egipcias. Basándose en estas características, Palladio pudo reflejarlas en sus edificios como la Vía Rotonda. La Vía Rotonda, Palladio deja el eje rector
el cual se genera por 4 líneas paralelas, en donde se cortaban con otras 2, y en el cuerpo central definían una situación. En el caso de la villa, ponían la cúpula a sí mismo, se extendía y colocaba 4 pórticos en los extremos. De esa manera la villa se conformaba de forma geométrica, muy clara, en donde abría hacia los 4 puntos, ya que justamente tenía campos y sembradíos en todo lo que era la periferia. El conocimiento de estos estilos y su estudio formaron su propio estilo absolutamente clasista, pero muy innovador, al mismo tiempo, con respecto a lo que se hacía por entonces. En el tercer libro, Palladio nos da una descripción de cómo construir los edificios públicos tales como son las calles, puentes y plazas. Aquí podemos observar una de las reconstrucciones arqueológicas de Palladio, la cual es el Templo de la Fortuna Viril. En este libro, también Palladio cita varios personajes, tales como son Tácito, Plutarco y Julio César. Además, en este libro se incluyen también algunos de sus trabajos en las villas palatinas. Y por último, en este libro cita y hace comentarios sobre la reconstrucción acerca de los puentes sobre el Rin, el puente de Armadura y el arsenal de Venecia. En el cuarto y último libro, únicamente Palladio nos da ilustraciones hechas por él, como son los templos construidos por los antiguos y las reconstrucciones de restos arqueológicos de la Roma.